Avanzar a más noticias con esta muy relevante. El Instituto de Salud Pública aprobó este día miércoles el uso de emergencia de la vacuna de Sinovac en nuestro país. Por el momento, eso sí, será administrada a personas entre 18 y 59 años. Vamos a profundizar en este tema, vamos a tomar contacto con Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología y director científico de la vacuna Sinovac en nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buen día. Hola, muy buen día, Carla. A ver, quedamos ayer contentos por un lado con esta noticia, es una nueva vacuna que se suma y que va a empezar a operar en nuestro país, pero también con algunas dudas. ¿Por qué el ISP autoriza esta vacuna para todos los mayores de 18 años, pero el comité de expertos le pone un tope hasta los 59? ¿Por qué no llegar al grupo más vulnerable, más golpeado por la pandemia, que son los adultos mayores? Sí, así es. Parte del comité que asesora al ISP determinó que le gustaría contar con más antecedentes sobre la eficacia de la vacuna de Sinovac en el grupo etario sobre 60 años y, por tanto, indicaron que preferían que no fuese aplicado aún en esa población. Nosotros, afortunadamente, en el estudio clínico con la vacuna de Sinovac que estamos realizando en Chile, estamos considerando el grupo etario mayor de 60 años y, por tanto, podremos contribuir a la información que está siendo solicitada justamente respecto a parámetros de seguridad, inmunogenicidad y también eficacia de esta vacuna en ese grupo particular. Cuando usted dice que están considerando este grupo, ¿significa que en Chile se está testeando una cantidad mayor de adultos mayores, valga la redundancia, que va a permitir tener información certera de cómo funciona esta vacuna en ese grupo? Lo que ha fallado hasta ahora o lo que hace que se le ponga esta restricción es que hay poca información o pocas pruebas de esta vacuna en adultos mayores. Así es, los estudios clínicos con la vacuna de Sinovac alrededor del mundo, en sí su protocolo consideraba el grupo de 18 años a 59 años. Ya. Y por tanto, por eso había relativamente menos información del grupo etario sobre 60 años. Nosotros ya desde hace algún tiempo consideramos, hicimos modificación al protocolo. Recuerden que este protocolo fue realizado con una colaboración con Sinovac y por tanto mucha libertad o interacción o aspectos científicos sobre este estudio desde Chile, desde la Universidad Católica, con las universidades participantes en este consorcio que apoyan la evaluación de vacunas contra COVID-19. Y se determinó entonces que sería muy relevante contar con información de este grupo etario sobre 60 años y por tanto se inició ese estudio, esa acción, lo cual va a ser muy valioso porque justamente va a proveer estos datos que son de interés sobre este grupo. Y esta información de hecho ya ha ido siendo entregada al ISP y el MinSal para que tenga en fondo estos antecedentes para este grupo etario que es muy relevante. Ya, o sea que si se logra demostrar un buen desempeño, se podría ampliar el grupo etario y se podría incluir a los adultos mayores también en nuestro país que usen la vacuna de Sinovac. Y me queda claro, vamos a ver si eso ocurre y ojalá que sea así. Ahora, las dudas no son solo estas, también se ha puesto en duda la efectividad de la vacuna o algunos han dicho que es baja, que está en torno al 50%, que eso es solo el mínimo que requiere la OMS. ¿Qué es efectivamente lo que ha demostrado la vacuna de Sinovac hasta ahora en términos de efectividad? Porque la seguridad, por lo que entiendo, no está en tela de juicio, ahí hay consenso. Es una vacuna segura, pero ¿es una vacuna efectiva? ¿Va a lograr generar inmunidad contra el coronavirus? Bueno, hay datos muy relevantes respecto a la eficacia de la vacuna de Sinovac que son muy importantes destacar y con los cuales yo principalmente me quedo. Uno de ellos es que la vacuna protege en un 100% contra casos graves de COVID-19, casos que requieren hospitalización, casos también moderados que requieren hospitalización, y luego una eficacia no menor de 78% para casos leves a graves, casos que requieren desde medicación o atención médica a hospitalización. Y por tanto la vacuna cumple su rol principal, que es lo que se desea de una vacuna contra COVID-19, y es lo que nos tiene aproblemados, en cierto modo, en cuarentena encerrados, porque el sistema de salud está saturado con personas que requieren de atención médica, que requieren de hospitalización, y por tanto una vacuna que logre atacar justamente esos aspectos es una vacuna sumamente significativa. Pablo, que va a hacer un aporte a controlar o a ir limitando la pandemia. Uno podría concluir entonces que si esta vacuna se empieza a suministrar, las personas que sean inoculadas no deberían desarrollar un cuadro grave de la enfermedad. Yo no sé si se puede o no hacer el parangón con la vacuna de la influenza, que es la que más conocemos. Tenemos además una tasa súper exitosa con esa vacuna, que lo que hace precisamente es eso, no que uno no se enferme de influenza, muchos desarrollan la enfermedad, pero evita el cuadro grave que puede llegar a ser letal en caso de no existir la vacuna. ¿Esto sería comparable? ¿Es más o menos lo mismo cómo opera esta vacuna de Sinovac? Así es, muy correcto. Y de hecho uno puede ir más allá
para aclarar un poco qué es lo que están estudiando, valga la redundancia, los estudios clínicos para vacuna de COVID-19 alrededor del mundo, están evaluando la capacidad de las vacunas de evitar la enfermedad producida por SARS-CoV-2, de evitar COVID-19, pero no la capacidad de que la persona se infecte o que transmita virus. Esos son aspectos, son derivadas de los estudios que van a venir posteriormente, pero lo más importante aquí en la primera etapa es evitar COVID-19, evitar hospitalizaciones, evitar atención médica requerida en el caso de COVID-19. Y esta vacuna lo logra muy bien y por tanto es relevante en ese sentido. Esto es bien interesante, es decir que hasta este momento ninguna de las vacunas que están siendo aprobadas de emergencia, que están en desarrollo, va a lograr que el COVID desaparezca. A lo que estamos hoy día aspirando con estas vacunas es a bajarle la gravedad, pero va a seguir circulando el virus y posiblemente nos vamos a seguir enfermando, no sé, el próximo año y en un tiempo más, ojalá menos grave. No lo sabemos, la verdad. Pero lo importante por el momento es evitar la enfermedad COVID-19. Luego, si es que el virus también va transicionando a una versión más atenuada, de menor severidad, también es posible con la introducción de la vacuna. Eso está por verse en el tiempo por venir. Pablo, hablemos un poquitito de las diferencias que tiene esta vacuna con la de Pfizer, que fue la primera que se aprobó en nuestro país, que ya la hemos visto, hemos podido tener imágenes de las personas que se han vacunado. ¿Cuáles son las diferencias? Porque en el caso de Pfizer se habla de una logística que es muy compleja, tiene que estar a muy baja temperatura. Entiendo que Sinovac es bastante distinta, es una vacuna mucho más manejable en este sentido, ¿no? Así es, la vacuna de Sinovac requiere condiciones de almacenamiento clásicas o comunes a muchas otras vacunas, como por ejemplo la de influenza, requiere de un refrigerador simple, común y corriente, una preservación entre 2 y 8 grados, y eso facilita enormemente su importación, almacenamiento y distribución. Y por tanto, por eso se prevé que podría ser muy amigable con una campaña de vacunación fuerte que podría abarcar una gran proporción de la población en poco tiempo. Otra característica de esta vacuna es que consiste en virus completo de SARS-CoV-2 que ha sido inactivado. Por tanto, tenemos la partícula completa del virus que está siendo presentada al sistema inmune. Es una partícula que no tiene actividad, pero induce igual una respuesta inmune. Y esto es muy positivo porque al tener todos los componentes del virus, hace que la respuesta inmune sea más amplia contra distintos elementos del virus. Y esto eventualmente podría conferir a quienes están vacunados con esta vacuna una mayor protección ante mutantes o variantes que vayan surgiendo, porque el virus no puede mutar todo su elemento a la vez, sino que van mutando algunos componentes de forma paulatina. Claro, ya estamos viendo no nuevas cepas, pero sí algunas variantes, mutaciones, y eso también obviamente ha generado preocupación. Esta vacuna, que es comercialmente llamada CoronaVac del laboratorio Sinovac, entiendo que también funciona en 2 dosis. La de Pfizer tiene una dosis primero y después 21 días la segunda dosis. ¿Esta cómo funciona? Y leí en algún lugar, y no sé si es así, que había un estudio que decía que si se separaban más las 2 dosis, esta vacuna había demostrado ser más efectiva. ¿Eso es cierto? ¿Cuánto es, en el fondo, el periodo que tiene que pasar entre una dosis y otra? ¿Y cuándo se logra la inmunidad? Claro. A la fecha se han estudiado 2 esquemas de vacunación. Un esquema que se denomina 014, que está separada la primera dosis de la segunda por 2 semanas, y un segundo esquema que se denomina 028, que es una separación por 4 semanas. Y lo que se ha visto es que la separación mayor de 4 semanas entre la primera y segunda dosis induce una mayor respuesta inmune, mayor cantidad de anticuerpos, y esto también se relaciona en los resultados que se han ido obteniendo en los estudios clínicos con una mayor protección. Y por tanto va a quedar a definir por parte del Ministerio de Salud cuál esquema se prefiere. El primero tiene la ventaja de que logra inmunidad más rápida. En un caso de emergencia, yo en 4 semanas podría tener una persona ya bastante protegida, y en otro caso unas 6 semanas, porque siempre se estima unas 2 semanas post segunda dosis. Me queda súper claro, pero en el fondo, entre dosis, entonces, también hay una ventana donde yo me podría contagiar de coronavirus y por lo tanto ahí está la duda. En el fondo, trato de acelerar la inmunidad frente a la enfermedad para que no se me contagie nadie, o ese mes tomo restricciones, no sé, hago algo para que no se contagien, para que posteriormente a las 2 dosis la persona esté mucho más protegida. Esa es como la duda que existe. Así es, y hay que definir qué es más prioritario, claro. Una inmunidad inmediata, más rápida, de emergencia, o bien esta inmunidad más alta, pero más prolongada en el tiempo.
Pensar en cuánto es la inmunidad que entrega en el tiempo la vacuna todavía es muy pronto. En el caso de otras vacunas también se ha dicho que aún no hay un acompañamiento, un estudio longitudinal, por así decirlo, que permita saber qué va a pasar en los próximos meses. ¿Hay alguna aproximación de durante cuánto tiempo esta vacuna va a tener efectividad una vez que me vacune? Lamentablemente aún no se sabe, como tú bien has dicho, esto es estudios en curso. Es posible que la inmunidad que confieren las vacunas sean suficientemente duraderas para que se prolonguen por más de un año. Es posible que no, que se requiera una vacunación anual. Está por determinarse, está por verse. Lo que puedo mencionar de forma positiva es que Chile, de hecho, tiene acuerdos con, por ejemplo, Sinovac en particular, para la administración de millones de dosis que cubren la necesidad de la población a lo largo de los años. O sea, ante un eventual resurgimiento de necesidad de vacunar, de hacer un boost, un refuerzo de la respuesta inmune contra este virus el próximo año, ya estaríamos preparados para ello porque tendríamos disponibilidad de vacuna. Claro, un poco, insisto, con el parangón que hacemos con la vacuna de la influenza, que al final se tiene que poner año a año porque se pierde la inmunidad y uno tiene que volver a reforzar aquello. Me imagino que nos queda harto por conocer todavía de esta vacuna y yo preguntaba por la efectividad y decía que había consenso sobre la seguridad, que fue algo que ayer se destacó en esta deliberación de los expertos, pero hubo 3 de ellos que no votaron a favor de esta autorización, 2 votaron en contra, una persona se abstuvo y todos aludían a que faltaba información. ¿Hay información suficiente sobre la vacuna china, conocida así popularmente en nuestro país, o falta todavía? ¿Falta más transparencia también sobre el proceso? Transparencia yo creo que ha habido, eso no hay duda, lo ha comunicado el director de ISP, de que todo el proceso ha sido muy transparente, toda la información que se solicita se ha recibido, se está solicitando más información, se va a recibir. Toda información adicional es bienvenida a los científicos, a quienes hacen análisis. Siempre les gusta contar con más antecedentes, más información. No siempre es posible toda la información. Se puede acceder a información más relevante primero y luego paulatinamente a información que complementa, como recién nosotros comentamos, ¿cierto? No sabemos cuánto dura la respuesta inmune porque es primera vez que estamos vacunando contra este virus y por tanto esa información no está disponible aunque la quisiéramos. Sería muy relevante, pero no está disponible. Pero muy bienvenida todas las opiniones que pueden haber dentro de estos comités. Por algo son comités que tienen una gran cantidad de asesores. No son 3 personas o 2 personas o una persona decidiendo, son 13 personas definiendo según distintos criterios, comentando qué les parece a ellos los antecedentes. También les puedo comentar de que otras vacunas que están siendo utilizadas en Chile, cuando fueron evaluadas por la FDA en Estados Unidos, que es el organismo equivalente al ICP, agencia regulatoria allá, también hubo votos en contra y votos a favor. Entonces es normal esto que ocurra en todas partes del mundo, de que hayan distintas opiniones, distintas visiones y nutren justamente la discusión y aporta a que se requieran nuevos antecedentes que van a ser recibidos y para poder ser complementados con lo que ya se cuenta. Bien. La seguridad, como tú bien decías, está garantizada. Todos los estudios clínicos desde el comienzo, el principal determinante, el principal foco está sobre la seguridad. Entonces, fase clínica 1, 2 y luego con la 3, el mayor número, se refuerzan esos datos. Y esta vacuna, al ser inactivada, es una metodología muy tradicional que se aplica hace 50 años, para otras vacunas también, polio, rabia, influenza, y tiene un excelente registro de seguridad. Bien, pues eso es muy tranquilizador, saber que la seguridad está súper garantizada, bien comprobada. Nos vamos a quedar pendientes a cuando culminen los ensayos clínicos en nuestro país, a ver si se pueden aportar nuevos datos y si se puede ampliar el grupo objetivo para llegar también a los adultos mayores. Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología y director científico de la vacuna Sinovac en Chile, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Director ejecutivo, encantado. Adiós. Perfecto. Gracias por la corrección. Que le vaya muy bien. Nos vemos. Igual. Adiós.